Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos. Y el día de hoy en nuestra lección vamos a hacer una ruta hacia el Quijote, una ruta literaria, es decir, de aquellos géneros de los que se valió Miguel de Cervantes para la construcción de su novela. Géneros que en distintos momentos él toca en otras obras y que le sirven para diversos propósitos, pero que todos ellos de alguna manera se encuentran en lo que es el Quijote. Lo cual, como verán, pues esto no solamente habla muy bien del escritor por su conocimiento que tenía de los géneros literarios hasta el momento o de los que se conocían, sino que también muestra pues su habilidad y su maestría para ponerlos todos en práctica o en acción en lo que es pues la obra cumbre de las letras hispánicas. Entonces, pues vamos a hacer este recorrido hacia el Quijote. También puede servir esto como un poquito como de para que nos refresque esto un poquito la memoria. Y también quisiera advertir que aunque vamos a hacer esta ruta hacia el Quijote, curiosamente o paradójicamente no voy a dar ejemplos sobre, es decir, utilizando el mismo Quijote. Esto por dos razones. La primera, porque de alguna manera esto puede generar propuestas de discusión. Entonces uno en la lectura personal que uno tenga del Quijote, pues la tarea de uno va a ser tratar de ir descubriendo todo esto de lo que nosotros vamos hablando. Y por otro lado, pues no contar la historia antes de que muchos de ustedes la terminen de leer. Así que convendría que este video pues lo escucharan, lo vieran y eventualmente conforme fueran avanzando en su lectura de la novela, pues regresaran otra vez a este video y fueran recordando aquellas cosas que vamos a decir ahorita y fueran diciendo, ah, mira, claro, esto lo encontramos en este pasaje del Quijote donde ocurre tal y tal, ¿no? Entonces es la razón por la que me voy bueno, voy a tratar, ¿no? De no comentar o no decir algunos ejemplos en el propio Quijote. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, pues vamos a hablar del primero de estos géneros, que el primero va a ser pues el género pastoril, que seguramente pues bueno recuerdan muy bien tanto de sus materias como literatura clásica como también renacentista. Y bueno, pues quizás recordarán que su principal característica pues es presentar una imagen idílica de los amores entre los pastores y las pastoras en entornos pues arcádicos en los que pues las ovejas pastan en verdes prados junto a tranquilos arroyos de aguas cristalinas que a su vez pues son encantadas por los melodiosos lamentos de los amantes tan tristes que bueno son acompañados de algunos instrumentos musicales como la flauta. Entonces, además, seguramente recordarán que uno de sus mejores exponentes en las letras españolas, pues lo constituye la Diana de Jorge Montemayor, más o menos compuesta alrededor de 1559, más o menos por ahí la vamos a encontrar, que bueno, además representa aquí toda una innovación, porque algo que va a hacer Jorge Montemayor es aportar todo un marco narrativo a los sentimientos de los personajes. Seguramente pues podríamos aquí abundar en distintos pues ejemplos y así como a la importación de los temas y por supuesto de la novela italiana a la que vamos a llegar también. Ahora, Cervantes, por supuesto, trabajó este género. Vamos a poner a Cervantes de otro color. Cervantes lo trabajó
en una novela pues muy temprana, que fue la Galatea. Y lo que hace Cervantes, por ejemplo, aquí es iniciar, por ejemplo, la historia de Silerio, que comienza en el libro segundo y va a acabar hasta el libro quinto, pero en medio, entre esa historia, entre el libro segundo y entre el libro quinto, pues aquí van a pasar muchas cosas. Va a haber dilemas de amor, de honor, va a haber contiendas entre caballeros, va a haber un duelo, va a haber una revuelta, vamos a visitar la prisión, va a haber una liberación de una ejecución, un asalto de los moros, muchísimas otras cosas. Y bueno, en otras palabras, Cervantes pues muestra dominio del género al intercalar historias que son independientes, o también episodios que van a ser intercalados. Entonces, esto es algo que nos va a importar. Historias independientes o intercaladas a una trama principal. Y por supuesto, lo anterior le va a brindar a Cervantes en su Quijote pues la oportunidad de utilizar el género pastoril como un medio de expresión de sentimientos de amor, de discusiones de ética, de psicología o también de metafísica, y además pues de proveer un exacerbado valor poético que se mostrará en diversos momentos de la novela, especialmente, entonces aquí hay que poner atención cuando lleguen a esas secciones, que se va a mostrar especialmente entre las parejas Cardenio y Lucinda, Fernando y Dorotea, y también en algunos pasajes sobre pastores, por ejemplo el de la pastora Marcela, que lo vamos a contar en la primera parte, y luego también hacia el final, en la segunda parte del Quijote. Entonces conviene tener este tema muy presente y ver en qué momento va a ocurrir todas aquellas cosas de las que Cervantes pues se vale, ¿no? La siguiente de ellas, bueno, va a ser la novela, que bueno, quizá recordarán que bueno, estos son relatos breves, contados por varias personas que alternativamente hacen de narradores y de oyentes. Entonces algo se está contando y lo que se cuenta pues se tiene el fin de entretener, o bien de recrear o de instruir a los mismos oyentes. Y por supuesto, en última instancia, pues de los lectores. Entonces, en el Renacimiento las novelas cortas se propusieron pues hacer reír o entristecer, y pues el ejemplo paradigmático de la novela pues va a ser el de Camerón de Boccaccio, ¿no? Entonces, Cervantes va a aprovechar estos recursos de la novela, por ejemplo, en la creación de sus novelas ejemplares, que seguramente bueno, ya habrán leído algunas de ellas, pero bueno, sobre todo, además de en ellas, pues va a ser en ellas va a ser pues en el mismo Quijote. Ya que le dará la oportunidad de presentar pues diversos temas. Le va a permitir bueno, jugar con la extensión, le va a permitir también bueno, sintetizar argumentos, y bueno, y también temas populares, a generar diálogos didácticos, incluso dar a conocer una visión desencantada y espiritual de la condición humana, y por supuesto le va a permitir a Cervantes trabajar la complejidad de la estructura. Voy a poner aquí complejidad de la estructura, que buscará pues generar reacciones entre los escépticos oyentes, pero oyentes que son personajes, ¿no? En ocasiones vamos a encontrar alguna historia que parece incluso bastante un poco difícil de creer, y los mismos personajes también no pueden creer lo que están sucediendo aquí, ¿no? Y bueno, otro género que también conviene tenerlo en cuenta pues es el de la novela
bizantina, que seguramente esta puede sonar un poquito menos, pero bueno, este fue un género que se desarrolló aproximadamente desde el siglo I antes de Cristo y hasta el siglo IV después de Cristo. Y bueno, al principio este género fue prohibido por los sacerdotes del clero pagano, y esto sin duda porque pues era ficción y en forma de un relato histórico, y además era de temática amorosa. De hecho se consideraban sumamente escandalosos y eróticos, que de hecho no lo son tanto, simplemente son amoríos de hecho bastante inocentes. Pero incluso, bueno, eso fue demasiado para los sacerdotes paganos de la época. Y de hecho incluso llegó a existir por ahí un médico que los recomendó para los hombres que sufrieran de impotencia sexual. No nos quedan muchas novelas bizantinas, podemos mencionar solamente algunas, como son Quereas y Caliorre, de Caritón de Afrodisiae, las Efesiacas, de Genofonte, Leucipa y Clitofonte, de Aquilestasio, esta se escribe en el siglo II después de Cristo, también Daphnis y Chloe, de Longo de Lesbos, que pertenece al mismo siglo, y la más famosa de entre todas estas novelas bizantinas son las etiópicas, que esto, bueno, fue todo un descubrimiento para los hombres del Renacimiento. Esta se escribió alrededor del siglo IV después de Cristo y la escribió Heliodoro. También se conoce esta obra como Teágenes y Caliclea. Bueno, este tipo de novelas se distinguen por narrar en prosa pues el enamoramiento, las aventuras y el final feliz de una joven pareja de cultura griega, y que además tienen un nacimiento aristocrático. Los protagonistas pues son una bella muchacha y un apuesto joven, son niños muy inocentes, prácticamente son unos niñitos enamorados, aunque por supuesto ya son ellos mayores, pero es un amor bastante, lo voy a decir así, bastante puro, bastante inocente, ¿no? Y bueno, ellos pues incluso se enamoran a primera vista, ¿no? Pero bueno, son separados después por bandidos o por piratas que raptan a veces a uno de ellos por la fuerza, y entonces el otro lo tiene que ir a buscar. En estas novelas, bueno, se exalta la religión, también hay una pretensión moralizadora y dan una interpretación optimista del mundo, porque los protagonistas, perdón, siempre van a tener un final feliz, y los personajes malvados pues van a morir o van a sufrir algún castigo. También en este tipo de novelas pues aparecen máximas de conducta, pero sobre todo tratan de entretener y deleitar al lector. Y bueno, otra de las características visibles de estas novelas es la constante idea de viaje que en ellas hay. Y lo anterior, por supuesto, será muy bien aprovechado por Cervantes, porque bueno, él lo utilizará en el Persiles y Sigismunda. Eh, pero bueno, no solamente ahí, también por supuesto esto lo vamos a encontrar en el mismo Quijote, donde pues vamos a ver la relación entre el viaje y la palabra, ¿no? Cuando se está viajando, se está contando las cosas. Entonces, algo que también va a ser común en este de relación del viaje y la palabra, también a veces va a ser la revelación de identidades. Algo que ocurre, por ejemplo, mucho en las etiópicas es que aparece un personaje y resulta ser que ese personaje no conocemos su nombre, y hasta después, cuando él nos cuenta algo, sabemos entonces quién es y la importancia que tiene para los protagonistas o para otro personaje. Entonces, ese revelarse a través de la palabra y mientras está en el viaje, bueno, eso es una constante en las novelas bizantinas, que por supuesto esto va a ser muy utilizado en el Quijote, también en el Persiles, y que inclusive lo encontramos ya en algunas novelas ejemplares. Es algo que Cervantes estuvo utilizando en distintos momentos, ¿no? Por supuesto, además de estas dos características que va a tomar Cervantes,
pues va a estar precisamente la complejidad argumental, ¿no? También esto es algo que Cervantes va a saber aprovechar pues muy bien, y por supuesto algunos tintes de espectacularidad, ¿no? Y bueno, es así como entonces llegamos a, a la última parte de, de nuestro video, donde bueno, ya vamos a tratar aquí ya otro aspecto que también tiene mucho que ver con lo anterior, que es la cuestión de la épica española. Entonces vamos a poner aquí la épica española. Bien, pues que cuando decimos épica española, prácticamente estamos hablando, bueno, prácticamente del Cid, ¿no? Entonces, la épica, como ustedes sabrán, pues tiene una amplia trayectoria, se remonta pues, a varios siglos atrás, pero en el caso de España, pues aunque no creemos que el Cid sea la primera manifestación poética española, pues sí reconocemos que es un esfuerzo, pero por supuesto un hermosísimo esfuerzo, contra todo lo que se escribía y era conocido en latín. De hecho, esto se puede desprender de textos como el Carmen, el Latinum, un texto escrito alrededor del 1090, cuando todavía el Cid o Ruiz Díaz estaba vivo, donde el escritor del Carmen Latinum llega a mencionar, cito, el lugar de los hechos, perdón, que él prefiere hablar de este mío Cid, y dice, el lugar de los hechos de los paganos, enmohecidos por tanta vejez, cantemos ahora las recientes guerras del caudillo Rodrigo. Entonces, es dejar de lado aquello que escribió Homero para cantar esos hechos contemporáneos para el autor, del caudillo Rodrigo. Entonces, en la épica española, la realidad histórica, eso es lo que vamos a notar por aquí, algunos de los puntos importantes, es el tema de la realidad histórica y el uso que se le da a esta, que esta es simplemente va a ser un elemento de construcción. Siguiendo por ejemplo a Américo Castro, cuando comenta esto, él menciona, cito, el cantar no es nunca del todo una crónica remada. El poeta épico narra, describe, imagina, da factura, refuerza, atenúa según lo exige su propósito, su intención valorativa. Hay hechos que parecen verdad y no lo son, y que el jugador presenta como si fueran verídicos, lo que prueba que le da lo mismo que sea o no verdad, lo que cuenta o canta. Lo que esencialmente le importa es la valoración de la figura. Entonces esta realidad histórica nos sirve de trampolín como un elemento de construcción para fijar la atención en la valoración de la figura que está tratando. Lo cual es importante. Espero que esto no se nos pase y lo podamos ver con más fuerza cuando lleguemos y estemos comentando el Quijote. Entonces, habiendo dicho esto, lo épico se genera por una actitud mítica del hombre ante el mundo. Entonces, por supuesto, hay un acercamiento mítico, una formación mítica, también podemos aquí ver eso, o ese desarrollo mítico o especie de aurea mítica que tiene la épica, que se puede lograr de dos maneras. La primera de ellas pues es de seres o fuerzas naturales que son atraídas hacia lo humano, y la dos es cuando un ser humano evade su naturaleza habitual o real para poder realizar hechos extraordinarios. Aquí, bueno, sí voy a dar un ejemplo. En este caso, Alonso Quijano, Don Quijote, pues vive una vida común, una vida sumamente ordinaria, a la que no le pasa pues nada, hasta que aparecen los libros de caballería. Y entonces sí que bueno, va a haber el deseo por realizar estos actos extraordinarios. Pero
la búsqueda o la realización de hechos prodigiosos no es lo único. Y esto precisamente nos lo enseña el Cid, sobre todo al compararlo con el famoso Cantar del Roldán. Por ejemplo, en este último, lo prodigioso y lo fabuloso pues es parte de las hazañas bélicas. Pero en el Cid le da la oportunidad a su personaje central para exponer una experiencia moral, ¿no? Por ejemplo, ya en el canto tercero del Cid, cuando llegan por ahí los moros, llega por ahí un sacerdote, un clérigo que también se dispone a pelear, y el Cid le permite, y el Cid se queda pasivo observando cómo este hombre del clero, este sacerdote, pues empieza a pelear, desenvaina la espada y está persiguiendo hasta que él finalmente va detrás del comandante moro. Pero, es decir, no hay mucho ahí de prodigioso o de fabuloso, porque lo que realmente le importa al juglar es exponer la experiencia moral de su personaje, ¿no? Que aquí es en donde va a venir este desarrollo hacia lo mítico, ¿no? Por ejemplo, aquí para hablar de un ejemplo bastante bueno, que espero que recuerden de su lectura de Cítica, y que además es necesario pues ponerlo. Por ejemplo, cuando don Rodrigo tiene un completo dominio sobre sus circunstancias, cuando sus hijas pues son violentadas por los infantes de Carrión. uh, pero bueno, el Cid se destaca por la ecuanimidad de sus palabras al pedirle al rey justicia en la corte que se celebra en Toledo, dado que fue el mismo rey culpable de los casamientos de sus hijas, ¿no? Y bueno, además, don Rodrigo pues se caracteriza por su serenidad, y así como por la represión de todo impulso violento, que de alguna manera esto está asentando el alma de la esencia, la esencia del alma castellana. Entonces, por supuesto, Cervantes también va a jugar con todo esto, ya sea de una manera burlesca o por el contrario, revelándonos abiertamente la intimidad del corazón de su hidalgo, ¿no? Va a haber un momento en donde, así como el Cid se despierta porque por ahí el león ya se escapó de las redes, va a haber un momento donde también Don Quijote se enfrente con un león. Entonces va a ser fantástico comparar esos dos pasajes, ¿no? de una obra con otra. Pero bueno, además de que Cervantes recurra a esto, pues él además va a jugar, ¿no? Y ya sea de una manera burlesca o por el contrario, nos va a revelar abiertamente pues la intimidad del corazón de su hidalgo. Y bueno, otro aspecto que todavía no hemos mencionado hasta el momento, pero que tiene que ver también con la vestimenta y con el movimiento de los personajes. Y para eso, pues vamos a recordar un poquito cuando el Cid va con el rey precisamente a que le ayude a hacer justicia. Porque es en donde vamos a ver que precisamente esta vestimenta y ese movimiento del héroe pues va a adquirir un valor singular, ¿no? Entonces, una vez que el Cid se prepara para ir a la corte a solicitar justicia al rey, pues aparecen algunos elementos que conviene verlos un poco, o detenerse un poquito en ellos, aunque no voy a leer aquí todo el texto, pero sí conviene observar que llega un momento en el que el juglar se detiene precisamente a hablar de la vestimenta del Cid. Entonces nos habla de las calzas, nos habla de sus zapatos. Aquí se me olvidó colocar el verso que va aquí en medio, pero cuando habla de los zapatos, pues nos habla también de su camisa de ranzal, o bueno, también más abajo de las presas, que son pues broches, ¿no? También del brial que lleva el Cid, que es una túnica larga, la piel bermeja que lleva encima, la cofia que le ayuda a que sus cabellos no estén todos desalborotados,
y el cordón con el que se ata su barba, ¿no? Y bueno, esto es fantástico porque todo esto le va a dar cierta solemnidad a al Cid, y esto va a sobrecoger a los infantes, que de hecho, si recuerdan el relato, ellos no querían presentarse en la corte y por supuesto que el rey los obliga, ¿no? Pues ahora tienen que estar porque es un tema importante lo que se va a tratar, y además pues ustedes seguramente se los estaban imaginando, pues ellos eran los culpables. Entonces por eso encontramos más adelante en este mismo canto, dicen: un escaño tornino es hora mío Cid posó, lo siento que le guardaban posan alrededor. Entonces imagínense, todo el séquito de Cid estaba atrás de él, estos siento, ¿no? Catando están a mí, si se lo están observando, cuántos hay en la corte, a la barba que a venga, que de hecho además el Cid se deja larga la barba a propósito, presa con el cordón, se vuelve a repetir esta palabra. En sus aquisamientos bien semejanza varón, no le pueden catar de vergüenza infantes de Carón. Es decir, los infantes no podían siquiera levantar la mirada al fin, que se contrasta con todos los que están en la corte, que por supuesto no le deben nada al Cid, como si los infantes de Carrión, ¿no? Entonces, y bueno, además de la vestimenta, si recuerdan su lectura del Cid, pues el juglar también se esfuerza en mostrarnos las acciones y los movimientos del Cid. Es algo que constantemente aparece. Es como si nos estuviera diciendo: observa cómo se mueve, cómo anda, hacia dónde va, cuando lo llaman, cuando sale, cuando entra, cuando besa, cuando se arrodilla, etcétera, cuando se agacha para comer la hierba del campo. Todos esos movimientos, como la vestimenta, subir un poquito acá donde había notado las palabras, todas esas características como la vestimenta, pues van a dotar de singularidad a ese personaje, ¿no? Van a ser de suma importancia porque son elementos esenciales de la estructura artística. Vestirse y moverse son acciones comunes, las hacemos nosotros todos los días, pero el simple hecho de referirlas pues les va a dar otro sentido. Así, tanto el movimiento como el vestido tienen la importancia de singularizar el ser del personaje. Y hay que decir un poquito más: el empleo de este recurso pues sin duda liga a la novela contemporánea con sus orígenes en la poesía épica. Por supuesto, está por demás decir que el movimiento y la indumentaria formarán también parte importante de los personajes que pueblan el Quijote. Bien, entonces, con esto hemos terminado por ahora. Quizá les sorprenda que aún no hemos hablado de los libros de caballería, y eso es porque lo vamos a hablar en nuestra sesión sincrónica, cuando ya entremos directamente a esta novela. Pero por lo pronto ya tenemos varios conceptos, varias ideas sobre las cuales podemos ir pensando, ir detectando cuando ocurre esto, cuando ocurre aquello. Será muy bueno que con todas las lecturas que ya tienen hechas, que seguramente tienen hechas, como el Mio Cid, como la Diana, seguramente algunos ejemplos de la novela bizantina no, quizá esos pueden faltar, pero quizá lo que he dicho quizá se pueda localizar y se pueda encontrar dentro, o lo puedan encontrar dentro del Quijote. Pues bien, entonces le vamos a dejar hasta aquí. Les deseo que pasen un muy buen día y hasta pronto.